Saludos amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana Rota. Mi nombre es Diego Mendoza y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de lo que ha sido la economía del país en el primer bimestre del año, es decir, en estos primeros 2 meses de 2023. Para ello nos acompaña Jesús Palacios, quien es economista senior de Ecoanalítica, y Alejandro Guzmán, quien es abogado y experto en políticas públicas. Les recuerdo que nos pueden escuchar también a través de los diferentes canales que tenemos en Anchor, en YouTube y a través de radio, lanacionradio.fm. Eh, para arrancar, Jesús, le quería preguntar si ha habido una desaceleración, ciertamente, en lo que es el crecimiento económico. Tuvimos un 2022 en que por consenso se sabe que hubo un crecimiento más o menos en torno al 10%. ¿Ha cambiado esta dinámica y cuáles serían o cómo explicar esta desaceleración, si se ha producido el crecimiento? Sí, muchas gracias Diego por la invitación y encantado de acompañarlos. La verdad es que tiempo que no daba una entrevista para un medio en Táchira y la verdad es que agradado por llegar a un público distinto. Eh, Mira, cuando hablas del resultado de este principio de año hay que empezar un poco unos meses apenas más atrás, pero es simplemente hablar del escándalo, bueno, la situación cambiaria, escándalo no, descalabro cambiario, que es decir, en los meses de noviembre y diciembre cuando tuvimos un repunte del tipo de cambio que pasó de 8 a 24. Eso al final en economía genera algo que se conoce como el efecto pass-through, que es como la devaluación se va, eso en impacto inflacionario y cómo termina impactando eso obviamente en el poder de compra del venezolano promedio, ¿no? Entonces, el tipo de cambio se triplica básicamente en esos 2 meses y la inflación pasa de estar a principios de 2022 en 3,9, 4, 5% mensual a estar por el orden del 30% los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, eso al final incide en un porcentaje de la población todavía importante que tiene ingresos en bolívares y que cuando lo llevas a la referencia del dólar, pues bueno, perdió poder de compra inmediatamente con un impacto de devaluación tan fuerte como este, ¿no? Entonces, te pongo un dato, nosotros que hacíamos estudios en campo en el mes de junio, julio, cuando lo volvíamos a ver el mismo en diciembre, te encontrabas con que había la gente que ganaba entre 0 y $100 pasó de 30% a 53%. Entonces, bueno, ahí tenías una visual de cómo te iba a terminar impactando el consumo al final a cierre de año, sobre todo en este principio de año que siempre empieza más frío, pero que comenzó mucho más lento de lo que se esperaba, ¿no? Lo que hemos llamado nosotros acá el frenazo de la economía, porque venía a ritmos de crecimiento de más de 2 dígitos, es decir, de 18, casi 20% del primer semestre del 2022, y cuando te acercaste hacia el final se fue enfriando, 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 y ya en diciembre nuestro índice de ventas comerciales en Caracas daba una leve contracción, apenas de 3%, pero ya eran señales negativas, ¿no? Y terminas creciendo a cierre de año cerca, como lo decías, del 10%, a pesar de que has podido estar en algún punto incluso cercano al 20%, ¿no? Como digo, en el principio de año. Entonces, bueno, la foto agregada te habla de que ya el año pasado habíamos síntomas de esa aceleración y este año sí ha empezado muy lento. Yo incluso en este momento, más que esa aceleración, te digo, lo que llevamos en lo que va año es una contracción. Es fastidioso tenerlo que decir porque el cuento del año pasado es que habíamos empezado un cambio de ciclo Sí. después de 80% de contracción, que veníamos creciendo y que la tendencia era que creciéramos. Yo espero que el cierre de año todavía, mi expectativa, y creo que un poco de esperanza, porque como venezolano no quiero, o sea, no, ya hay la parte más que científica, sino la personal, que es, bueno, el impacto que tiene ¿no? una contracción luego que apenas has crecido un año de forma más o menos importante, pero te has contraído ya 80%, ¿no? Y la recuperación ha sido todavía muy, muy leve. Entonces, aspiramos a que sí haya todavía un resultado positivo hacia el año, pero es muy moderado. La verdad que sería el 5 o 6%. Creo que ya eso es un buen escenario para cómo estamos viendo este principio de año, en el que hemos visto mes a mes, al menos por la parte comercial y el índice que seguimos, una contracción en enero y en febrero importante, ¿no? Muy bien. Y ahora, ante este escenario que nos acaba de describir, tenemos los últimos datos que nos ofrece el Observatorio Venezolano de Finanzas acerca de lo que fue la inflación en febrero. Estuvo en torno a un 20,2%. La acumulada en los 2 primeros años de este 2023 ya sería superior al 60%.
Y quisiera preguntarle a Alejandro, eh, ¿cómo impacta o cómo ha impactado esto a las empresas y cuáles podrían ser las que más afectadas se han visto y aquellas que al parecer tienen mayor capacidad para al menos hacer frente, ¿no?, a esta situación de desaceleración e incluso, como dice Jesús, de posible hablar de contracción, ¿no? También. Sí, Diego. Bueno, yo creo, en términos generales, las empresas venezolanas han, de alguna otra manera, en los últimos años, le han hecho frente a Venezuela en diferentes etapas, ¿no? Con diferentes características, incluso diferentes momentos económicos, ¿no? Saliendo de la hiper hace algunos años hasta, pues, entrar, como bien decía Jesús el año pasado, a un escenario quizás de crecimiento, pero que al final de cuentas la empresa que puede hacerle de alguna otra manera frente a una realidad económica como la que estamos conversando, y como la que bien has descrito y que de hecho Jesús puedes complementar en esa descripción y que lo comentábamos en el newsletter que da paso a esta entrevista, el frenazo económico, es aquella empresa que se planifica, tanto financiera como estratégicamente hablando, ¿no? Aquella gente que mantiene un flujo de caja sano, un nivel de cuentas por cobrar, bueno, relativamente estable, y obviamente hay negocios e industrias que te permiten hacer eso más que las otras. Estamos hablando de, bueno, por ejemplo, quizás una empresa de distribución, el tema del flujo de caja y el tema de cuentas por cobrar puede ser un poco más complicado que una empresa que se dedique, pues, básicamente a la venta, pues, de prendas de vestir. Eso poniendo como un ejemplo, eh, pues, práctico para que los que nos escuchen puedan entender. Pero en definitiva, lo que nosotros hemos encontrado en un tiempo, pues ayudando a empresas y asesorando empresas, en este caso es que la planificación, digamos, no digamos fiscal, pero sí financiera, y la planificación estratégica te permite, pues, entender contextos, y una vez entiendes contextos como el que tú bien describes, puedes generar las estrategias para enfrentarlas, ¿no? Y esa básicamente es la respuesta. La empresa que no se planifica, pues va a sufrir más las consecuencias de un entorno económico adverso. Vale, por supuesto. Y creo que es importante también acotar en este punto lo que ha sido la presión fiscal, ¿no? Tengo datos del CENIAT donde dice que a la par que ocurre este frenazo, esta disminución tal vez del consumo, de lo que son las ventas, aumenta el recaudo hasta un 36% en comparación a lo que fueron los dos primeros meses del año anterior, que también se podría tener en cuenta como adverso a las empresas, ¿no? No, sin duda alguna, aquí Jesús tiene cifras de la velocidad fiscal, digamos, veracidad o el hambre fiscal del Estado venezolano, que sin duda alguna, en un ecosistema en donde lo que quieres es incentivar, pues, pequeñas empresas o pequeñas medianas empresas o el desarrollo de pequeñas medianas empresas, mientras más obstáculos o de algunas barreras fiscales, pues de alguna otra manera implementas, pues le hace un poco la vida más compleja de la actividad fiscal, la actividad económica que se dedique a esa empresa, ¿no? Eh, Vale. yo creo que eso es importante, y de hecho también lo tratamos en un typing, en una edición de nuestro newsletter, si mal no lo recuerdo, Jesús. Sí, correcto. Sí, yo creo que al final Diego daba en un punto y es que la recaudación de un año a otro, digamos, desde el punto más bajo en 2020-21, ha venido, o ya se ha duplicado, ¿no? Cuando tú comparas menos 2.000 millones de dólares, el último año cerramos con más de 4.300 millones de dólares, habla de lo que por otro lado las empresas te confirman, que es que han sentido muchísima más presión fiscal. Yo siempre digo en esto que el gobierno, bueno, presiona con aumentar recaudación en cualquier momento de medio de recuperación, pero al final también termina asfixiando mucho a las empresas, sobre todo en un entorno en el que sí hubo algo de ganancias o mejor desempeño en el primer semestre del año pasado, durante todo el 2022, pero también hubo entrada de nuevos actores, como lo sabes, Diego, y allá en Táchira se sabe bastante, los artículos importados con bajos costos arancelarios que compiten en el mercado y disminuyen los márgenes para los compañías venezolanas o las marcas venezolanas,
y que bueno, un mercado de márgenes reducidos, con una contracción apenas siendo superada por una recuperación, como decía, durante 2022 y que inmediatamente el Estado venga a pechar con impuestos y más agresivos y con mayor presión fiscal, sobre todo los impuestos municipales, que la verdad es que siempre decimos son de los más agresivos y leoninos en esta, digamos, búsqueda de ingresos del gobierno, porque impacta muy duro, sobre todo los municipales son sobre los ingresos brutos de las empresas y no sobre los ingresos netos. Y bueno, luego se sumaron el IGTF, y digamos, estas tendencias a seguir tomando parte de esa recuperación de las empresas como parte también de la renta que generaba el gobierno por impuestos, ¿no? Entonces, una tendencia peligrosa, complicada, que si hubiera que recomendar al gobierno sería, mira, a veces hay que esperar o es mejor esperar un poco a que se estabilice esa recuperación antes de asfixiarlas apenas está empezando con impuestos a los dólares, a los bolívares y los impuestos municipales que, como digo, golpean muy, muy duro los márgenes de las empresas, ¿no? Bien, y a ver, en cuanto a lo que es el crédito, que bastante frenado también lo ha tenido el gobierno, bastante restringido, se podría esperar para este año tal vez un poco más de eh, flexibilidad en este sentido, para que las empresas tengan más acceso a lo que son las líneas de crédito. Eh, es complicado. Realmente, digamos, no hay crédito para todo el mundo de Venezuela, es un bien escaso, sin duda, ¿no? Hablaba justamente ahorita en una reunión que estamos probablemente al 10% de las necesidades de financiamiento del sector privado. E incluso, si el encaje se liberara y se dejara el 5% con la cantidad de dólares depositados en la banca en bolívares y en dólares, podrías llegar a una cartera de créditos de apenas unos 2.000 millones de dólares, ¿no? Para ponerlo en referencia, Diego, en la región las carteras de crédito representan más o menos el 40% del PIB, o son equivalentes pues, a 40 puntos del PIB. En Venezuela estás hablando de una cartera de créditos entre el 2 y el 3%, si sumas incluso créditos de bancos corresponsales en el exterior, o sea, que dan préstamos para acá, para Venezuela. Este, Pensar en una cartera de créditos de 2.000 millones, bueno, es, digamos, algo un poco más del 6-7%, pero sigue siendo un número bastante bajo y que se queda muy lejos de la cartera que tuvo Venezuela en algún momento de crédito de más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Que si lo tomas por 40% del PIB, deberíamos estar en una cartera más o menos así. ¿Cómo no? Quiero con esto ir cerrando, preguntarle a Alejandro cuáles serían algunas recomendaciones que pudiese hacer a los empresarios, porque siento que lo que fue, a ver, parte del cierre de 2021 y el primer trimestre de 2022 hubo como un auge, una sensación de alivio que impulsó a muchas personas a emprender, de pronto a aumentar la oferta, pero luego vino una época después del primer trimestre 2022 donde eso tendió a cambiar, lo que venimos conversando, y muchos incurrieron en quebrantos. Entonces, ¿cuáles serían las principales recomendaciones? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, un estudio de mercado? Fíjate, Diego, la pregunta es muy buena, ¿no? Porque además se compone, para responderla hay que abordar como distintos elementos, entre ellos hilar con tu anterior pregunta, ¿no? Ante la ausencia de crédito que no solo afecta al consumidor venezolano, también afecta al empresario, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, eh, por ejemplo, las tecnologías. Ser empresario en un ecosistema tecnológico de transformación digital, que además lo requiere los tiempos en los que estamos viviendo, en donde el consumidor te demanda interacción digital, y eso tiene que ver con e-commerce, tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con segmentación de mercados y segmentación de públicos, tiene que ver con desarrollo web, con desarrollo de app. Obviamente el cash flow que necesitas para implementar un negocio de esta naturaleza, no todo el mundo lo dispone, y acceder al crédito para empresarios o para pequeñas y medianas empresas o para pequeños emprendedores, pues también resulta fundamental, y es un crédito que no vemos en el país, ¿no? Tú evalúas las grandes ciudades en distintos tiempos y espacios, y en donde hubo desarrollo empresarial estuvo atado al crédito, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, tienes un país
sí, un ecosistema adverso con distintas características, pero un consumidor que te demanda más, ¿no? Un consumidor que te demanda más y te exige además que entiendas su capacidad adquisitiva. Y entonces, cuando nosotros evaluamos al consumidor venezolano y entendemos que más del 80% gana de menos de $300 mensuales, menos de $300 mensuales y solo el 5, aproximadamente más de $1.000 mensuales a lo largo y ancho del territorio nacional, y que además cuando le preguntas sus preferencias de consumo, entiendes que están enfocadas al estilo pirámide de Maslow en alimentación y salud, entiendes que el consumidor pues se piensa mucho para tomar una decisión. Y no estamos hablando de tomar una decisión en estas, digamos, ecosistemas dentro del ecosistema de conciertos o eventos, sino la decisión del día a día. ¿Qué camisa debo comprar para no sé, la universidad? ¿O qué uniforme debo comprarle a mi hijo para el colegio? ¿Qué cuaderno debo comprar para que mi hijo asista a clase? ¿Qué lápiz, qué borra, qué cartuchera? ¿Qué medicina compro? ¿En qué farmacia? O sea, a lo largo y ancho de la cadena de suministro de distintos negocios, tú puedes entender diferentes, digamos, pensamientos que hace el consumidor para efectivamente tomar la decisión. Entonces, un estudio de mercado que el año pasado, bueno, solicitaban mucho las empresas y que en este primer trimestre del año, debido a la realidad del país, vemos que de alguna otra manera este tipo de solicitudes bajan un poco de ritmo, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma, pues de alguna otra manera es fundamental para las empresas. ¿Por qué? Porque el consumidor va a estar, haya frenazo o no haya frenazo en el ecosistema de Venezuela, ¿no? La demanda de bienes y servicios existirá en mayor o menor medida. El problema es quién le gana a ese consumidor, quién logra la venta. Bueno, el que mejor lo entienda, es lógico, por es supuesto. lógico. Y para entenderlo, bueno, tú tienes que tenerle como que la medida, pues al día, ¿no? Y nosotros hemos visto en 3 años que el consumidor cambia de comportamiento, cambia fuentes de trabajo, cambia preferencias de consumo, cambia hábitos de consumo, cambia lugares y lugares habituales de compra y cambia incluso preferencias de pago. Es decir, hace 2 años el consumidor prefería pagar en dólares en efectivo y quizás en bolívares por transferencia. Y así el cambio de comportamiento del consumidor ocurre cada 4 o 6 meses y mientras más divorciado estés del consumidor, menos lo entiendes y menos le vas a ganar a tu competencia. Entonces, de alguna u otra manera, el proceso es hasta lógico, ¿no? Y la razón de ser o estas necesidades es hasta lógica. Pero, obviamente, ante tantas presiones tributarias, regulatorias, económicas, obviamente vas como alargando o corriendo un poco la arruga, ¿no? Que es lógico porque el empresario tiene que tomar cientos de decisiones al día. Eh, con su personal, con sus proveedores, con sus clientes, con el sistema, los sistemas que maneja, pero que de alguna otra manera olvidarnos del consumidor, digamos que no es una recomendación, sino más bien es uno de los errores habituales en estos ecosistemas adversos, ¿no? Vale, cómo no. Sí, es una nueva realidad a la que se hay que adaptar, ¿no? Ya lo decía, por allí lo señalaba Asdrúbal Oliveros acerca de cómo tienen que acoplarse a que el consumidor ahora eh, tiene menos poder adquisitivo, ¿no? Tal vez no busca calidad, pero sí busca poder acceder a la mayor cantidad de bienes y servicios. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Jesús Palacios, economista senior de Econalítica, y Alejandro Guzmán, abogado y experto en negocios y políticas públicas. Será hasta una nueva oportunidad donde estaremos conversando acerca de este tema, a ver si la tendencia se mantiene, ¿no? De esta desaceleración y cómo, curiosamente, al parecer, Venezuela no tiene en su historia grandes lapsos de crecimiento. También sería interesante analizar ese punto, ¿vale? Muchas gracias, Diego, por la invitación. Claro que sí, Diego, cuando quieras y cuando gustes, un saludo a toda la gente del Tache. Cómo no. A ustedes que nos están viendo, no olviden seguirnos en nuestras diferentes
cuentas, estamos a través de YouTube, estamos en Anchor y estamos a través de lanacionradio.fm. Será hasta una próxima oportunidad aquí en esto que es La Ventana Rota.